Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Después de tantas amenazas, en teoría esta semana va a llegar la hora de la verdad. El miércoles será eso que Donald Trump ha llamado el Día de la Liberación y que se traduce en aranceles para todo el mundo, aunque con ellos vayan a remover la economía global y el mapa de las alianzas políticas. Más allá de encarecer los precios, las decisiones de Trump impactan ya sobre empresas concretas, entre ellas una de las empresas españolas más importantes, Repsol, a quien la Casa Blanca ha retirado el permiso para extraer petróleo de Venezuela. De hecho, Trump amenaza con más tasas para los países que compren petróleo de Venezuela. Washington aprieta así a Nicolás Maduro, pero lo está haciendo a través de importantes empresas petrolíferas, no solo españolas, también de Estados Unidos, de Italia y en el caso de nuestro país a través de esa empresa, Repsol, que tiene en Venezuela inversiones millonarias desde hace mucho tiempo. Ocurre que esta madrugada el gobierno venezolano ha respondido, ha dicho que las empresas internacionales no requieren licencia ni autorización de ningún país extranjero y que Venezuela ni reconoce ni aplica ninguna autoridad en los Estados Unidos para decidir sobre sus negocios. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Y esa batalla, en todo caso, que tiene a Repsol de por medio y que sacude la economía este lunes, es la que ilustra muy bien cómo estamos empezando la semana, pendientes de que los aranceles de pasado mañana nos sitúen ya en una nueva etapa. Y de eso también ha hablado Trump hace apenas unas horas a bordo del avión presidencial. Ha dicho que es un honor que nos respeten otra vez, decía, para justificar sus tasas. Y dice de ellas, de los aranceles, que son justos porque el mundo les ha estado estafando todos estos años. Corresponsal en Washington, Sara Canals. Sí, será este miércoles, el 2 de abril, cuando la Casa Blanca anuncie estos aranceles recíprocos a los países que Donald Trump considera que mantienen una relación comercial desigual con Estados Unidos, y un día que Trump ha bautizado como el Día de la Liberación. Su equipo, de hecho, lleva semanas diseñándolos y analizando los distintos acuerdos comerciales país por país. Pero paralelamente, en estas últimas semanas, Trump ha seguido con su ofensiva arancelaria, como los gravámenes del 25% a todos los coches extranjeros, que anunció esta semana pasada, una medida que, según la mayoría de expertos, encarecerá el precio de los coches aquí en Estados Unidos, aunque Donald Trump aseguraba ayer en una llamada que esto no le podría importar menos porque a la larga incentivará la producción de coches estadounidenses. Ayer su director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, no negaba los posibles altibajos que generarán los inminentes aranceles, pero a la vez mostraba una fe ciega en Donald Trump, asegurando que la edad de oro está por llegar y que los que lo dudan se van a dar cuenta de que estaban equivocados. Hoy por Hoy Noticias. Trump anuncia las medidas contra Repsol en una entrevista que concedió a la NBC que ha dado para mucho. Trump no ha descartado presentarse a un tercer mandato, aunque la Constitución impide sumar más de 2 legislaturas, pero Trump sostiene que hay métodos para conseguirlo y también ha dicho que está muy enfadado con Vladimir Putin porque da largas a un acuerdo de paz en Ucrania. De eso, de la posibilidad del alto el fuego allí, se va a hablar esta mañana en Madrid, que acoge una importante cumbre de ministros exteriores de lo que se ha llamado el grupo G5+. Lo forman Francia, Alemania, Italia, Polonia, España, Reino Unido y han invitado también a Ucrania. Estarán los ministros de Exteriores de esos países junto con la alta representante de la Unión, Kaja Kallas, y el comisario europeo de Defensa para consolidar el apoyo de la Unión a Kiev y también para hablar del plan de rearme europeo. Hay otra cita muy destacada en la crónica internacional de esta mañana y que nos lleva en directo hasta París. Corresponsal Vicens Batalla, buenos días. Hola, buenos días, Ángels. Porque dentro de un par de horas la justicia va a dar a conocer la sentencia que puede condenar a inhabilitación inmediata a la líder de la ultraderecha, Marine Le Pen, lo que supondría un auténtico terremoto en Francia. Ha sido juzgada por desviar a su partido los fondos europeos que en teoría tenían que ser para pagar a asesores. Sí, hay una máxima expectación aquí en el Tribunal de Justicia de París para esta sentencia. Las televisiones francesas ya están frente al juzgado retransmitiendo sus informaciones. A Marine Le Pen, si se siguen las peticiones de la Fiscalía, la pueden condenar no solo a 2 años de cárcel firme, sino a una inhabilitación política de 5 años que se pide inmediata. Es decir, que aunque la líder ultraderechista apele, automáticamente ya no se podía presentar a unas próximas elecciones, en este caso las presidenciales de 2027, pero tampoco si se volvieran a producir unas legislativas anticipadas. Según la jurisprudencia francesa, no perdería su actual escaño de diputada, pero no lo podría repetir. Junto a ella se dictará sentencia contra otros 24 miembros y asesores del antiguo Frente Nacional. El veredicto se empieza a leer a las 10 y el anuncio de penas debe saberse a primera hora de la tarde. Pues Vicente, volveré contigo en el abierto. Hasta ahora. Hasta ahora, Ángels.
Aquí en España de la política no hay pleno en el Congreso esta semana. Lo que sí tenemos de momento es la resaca política de un fin de semana que la verdad ha tenido mucha cosa. Interparlamentaria del PP con mensaje de Feijóo a su partido para que aguante ahora porque cree el líder de la oposición que al gobierno apenas le quedan 4 días. O se somete a las Cortes o se somete a las urnas. Pero no es posible seguir con la decadencia democrática del Estado de Derecho, de las libertades y de la dignidad de una nación. Pero ¿qué república bananera cree que somos? Y la respuesta del gobierno de María Jesús Montero. ¿Sabéis por qué Feijóo pide elecciones cada día? Para que su liderazgo siga al frente del Partido Popular. Que no se plantee relevo porque las elecciones están a la vuelta de la esquina. Pues le quiero decir que no, que vamos a agotar la legislatura y que si quieren hacer cambios en el Partido Popular tienen por delante casi 3 años para poder desarrollarlo. El PP celebró su reunión en Sevilla horas después de una nueva marcha en las calles de Valencia contra Carlos Mazón, aunque ese tema no apareció en los discursos que los dirigentes del partido decidieron centrar contra Pedro Sánchez, a quien Cuca Gamarra llegó a llamar pequeño dictador. David Junquera, buenos días. Hola Ángels, buenos días. Feijóo sopla su tercera vela al frente del PP, de nuevo como al comienzo en Sevilla y de nuevo como el verano del 2023, creyendo que la Moncloa está más cerca. La ausencia de presupuestos, la encrucijada de la defensa hacen pensar a los populares en elecciones. No sabemos cuánto va a durar esta legislatura. Esta vez la pongan el 2 de agosto, el 5 de agosto, el 8 de agosto, vamos a estar preparados. Vamos a estar preparados. Esta vez no va a colar. Juanma Moreno resume el sentir del PP y Feijóo da por hecho que esta vez sí toca. Llegaremos un poco más tarde, pero llegaremos bien. No renunciaremos a nuestros principios, ni a nuestro compromiso, ni a nuestro programa votado en las urnas. El líder popular critica a Sánchez por gobernar de espaldas a las cámaras y se pregunta qué tipo de república bananera cree que somos. Todo en un fin de semana de celebración sin varones. La ausencia de Mazón en el auditorio y en los discursos permitió al PP evitar temas espinosos como los pactos contables con Vox y dedicarse a disparar sus ilusiones. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Y el otro titular político del fin de semana lo ha protagonizado Sumar. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Que se ha convertido en partido político tendiendo la mano a acuerdos incluso con Podemos. Sí, ha querido Sumar ahuyentar las dudas del proyecto lanzando un clásico mensaje de la izquierda, el de la unidad. Sin mencionarlos, pero dirigido hacia Podemos, Yolanda Díaz ha vuelto a pedir que avancen juntos, ofreciendo recetas que los morados exigen como son autonomía o primarias. La gente no quiere que pensemos igual. Somos maravillosas, siendo más verdes, más feministas, más pacifistas, más laboristas, más diversas, más comprensivas, pero la gente lo que quiere es que caminemos juntas. Pasa que Podemos ahora mismo no comparte esta idea. En público, el mensaje oficial de la formación es que no es momento de valorar estas propuestas. En privado, reconocen que es casi imposible porque los puentes siguen rotos. Y mientras tanto, los morados presentarán hoy su futura dirección, encabezada por Yone Belarra, que en este momento Ángels no apuesta por Sumar como compañero de viaje. Josué, gracias. Hasta ahora. Y la política se completa con la despedida de Andoni Ortúzar y la llegada de Aitor Esteban a la presidencia del PNV. Esteban con este mensaje. En un momento en que las autocracias ponen en cuestión los principios democráticos y algunas democracias occidentales viran hacia el autoritarismo, para el PNV lo primero serán siempre la democracia y los derechos humanos. Incluso por encima de nuestro ideal nacionalista. No hay patria que valga la negación de derechos humanos. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. El Ministerio de Igualdad se plantea promover un cambio en la ley con el que dicen que podrían impedir que pasara de nuevo lo que pasó con el libro de José Bretón, por el que nadie consultó a la madre de los niños asesinados. Lo que no concretan es la manera en la que un libro o el testimonio del agresor se notifica a sus víctimas y los efectos y cauces jurídicos que eso puede tener. Mariola Lurido. Igualdad está analizando jurídicamente varias vías, según ha podido saber la cadena SER, o bien a través del Pacto de Estado contra la Violencia de Género o con el artículo 544 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que
que regula la orden de protección de las víctimas. La ministra Ana Redondo ya apuntó el viernes en Hora 25. Se necesita una regulación más profusa y que ponga todos estos temas también sobre la mesa y los regulemos mejor, porque desde luego aquí la víctima sigue sufriendo y esa revictimización en una situación tan terrible como la que está viviendo Ruth Ortiz. Ana Redondo espera que la justicia paralice definitivamente el libro sobre Bretón. También el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo. Tenemos que pensar en Ruth Ortiz. Hay ahora, como saben, una decisión de la editorial, pero es una decisión por ahora, provisional. La orden de protección obliga a informar permanentemente a la víctima de la situación del agresor, incluida la penitenciaria. Esta mañana les hemos contado que el Ministerio de Justicia ha enviado ya al Poder Judicial su borrador de Real Decreto que contempla ampliar con 53 nuevos puestos los juzgados de violencia machista antes de que acabe el año para reforzar estas plazas y evitar que estos juzgados colapsen cuando tengan que ocuparse también desde octubre de los delitos sexuales. Lo que ha estado también en el debate estos últimos días ha sido la sentencia del Tribunal Superior de Cataluña que anuló la condena a Dani Alves y de la que habló el sábado la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero. ¡Qué vergüenza que todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes, valientes, que deciden denunciar a los poderosos, a los grandes, a los famosos? Cuca Gamarra respondió que lo que es una vergüenza son los ataques del Gobierno a los jueces, y el alcalde de Badalona, también del PP, Xavier García Albiol, dijo que estas declaraciones de Montero son propias, todo esto es textual, lo puso en sus redes sociales, de una analfabeta y que la mezcla de ignorancia, poder y soberbia es explosiva. Y hoy acaba el mes de marzo y acaba preguntándose qué va a pasar con el Euribor, el índice de referencia de las hipotecas, que venía de bajar en una tendencia bastante consolidada y ahora con tanto movimiento económico global es más difícil de prever. Dicen los expertos que el indicador va camino de quedarse quieto, sin bajar o sin bajar al menos al ritmo al que lo venía haciendo. Jordi Fábrega. La evolución del Euribor ha entrado en una fase de mucha volatilidad y ya no sigue la clara tendencia a la baja que vimos durante 2024. Ahora alternan meses de subida y otros de bajadas. Marzo es de los últimos, porque el indicador que determina la cuota de la mayoría de préstamos en España ha bajado muy ligeramente, pero ha bajado hasta el 2,4%, que es su nivel más bajo en 19 meses. ¿Cómo se traslada esto al coste de las hipotecas? Si miramos la cuota de una hipoteca de 150.000 euros a 25 años con un tipo de interés de 1 punto sobre el Euribor, la factura final de mes nos bajará prácticamente 110 euros. Eso en el caso de que nuestra cuota la renovemos una vez al año. Si renovamos cada 6 meses, también nos beneficiaremos de una bajada, pero algo menor, de 43 euros. De cara a los próximos meses, los expertos prevén una estabilización del Euribor, que de bajar lo hará mucho más lentamente. El sábado que viene se ha convocado una nueva manifestación contra el encarecimiento de los precios de la vivienda, que es un fenómeno que puede verse sobre todo en las grandes ciudades. En plena crisis por el acceso a la vivienda, los pisos ocupados se están convirtiendo en un atractivo para conseguir comprar una vivienda. Se estima que en España hay más de 20.000 pisos ocupados en venta por debajo de su precio de mercado, 9.000 están en Cataluña y cada vez atraen a más pequeños inversores, no solo a grandes fondos, que están dispuestos a asumir los riesgos que conlleva a cambio de un precio mucho más barato. Radio Barcelona, Paul Valero. Un piso ocupado en Barcelona se puede llegar a comprar hasta por 1/3 de su valor real de mercado, según un estudio de pisos.com. Esto da margen a los inversores para hacer frente a las reformas necesarias, a los procesos judiciales o para pagar a los inquilinos para convencerles de que se vayan. Es muy fácil de solventar este problema, porque es un tema estrictamente de dinero. Por lo tanto, solventar este problema estamos cómodos en mantener estas conversaciones, encontrar unos importes razonables y unos plazos razonables para poder poner de nuevo esa vivienda en el mercado. Es Albert Costa, director general de HS Inmuebles, una empresa que compra este tipo de activos a propietarios que no quieren hacerse cargo de un piso ocupado o a grandes fondos de inversión que se quedaron los inmuebles en ejecuciones hipotecarias durante la crisis. Del exterior, los equipos de emergencia siguen con las labores de rescate en Myanmar después del terremoto del viernes, que ha dejado de momento cerca de 1.700 muertos y más de 3.400 heridos. Según el último balance publicado por el gobierno militar, hay todavía alrededor de 300 desaparecidos. El país, bajo un régimen militar, está en plena guerra civil y esto dificulta la llegada de ayuda y las labores de rescate. De hecho, han seguido los ataques de la Junta Militar birmana contra los rebeldes, que denuncian que el ejército, de hecho, les ha llegado a bombardear
11 veces desde que sucedió el seísmo. Pablo Morán, buenos días. Buenos días. Los equipos de rescate en Myanmar han seguido trabajando por tercera noche consecutiva en su particular lucha contra reloj en busca de supervivientes entre los escombros. En algunos casos con éxito, como el de esta mujer rescatada más de 60 horas después de entre las ruinas de un hotel en la ciudad de Mandalay, próxima al epicentro y de difícil acceso todavía por la destrucción del seísmo y los cortes en las comunicaciones. Allí son miles las personas que siguen a la intemperie después de perder sus casas o por miedo a las decenas de réplicas que todavía se perciben en la zona, tal y como explica en la SER desde la zona Uni Krishnam, en nombre del Comité de Emergencia Español movilizado para el envío de ayuda. A esta situación se suman los ataques que la Junta Militar birmana sigue dirigiendo contra las zonas controladas por los grupos rebeldes con los que está enfrentado desde el golpe de 2021 que les aupó al poder y que también están dificiltando el despliegue de los equipos humanitarios. Eso a pesar de la necesidad de la llegada de más ayuda, como acredita este portavoz, que hace un llamamiento a que España se sume al esfuerzo. Y ha sido un fin de semana trágico en las carreteras españolas, con varios accidentes mortales, entre ellos el que se produjo anoche en Astudillo, en Palencia. Volcó el coche en el que viajaba una familia, ha muerto la madre de 38 años y dos de sus hijos de 8 meses y de 5 años. El padre de 40 está herido, como también lo está otro de los hijos, un niño de apenas 13 años. Y en 10 minutos el abierto. Hoy el análisis junto a Elisa de la Nuez, Antón Losada y Josep Ramoneda. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.